Muy buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nuevamente reunidos a través de la distancia, en este domingo 23 de abril, por la gracia y la misericordia de Dios, nos permite nuevamente reunirnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos lejos, sabemos que a la misma vez estamos unidos en un mismo espíritu, para compartir la palabra en este día tan hermoso que el Señor nos regala. Y como siempre, hermanos, nos ponemos ante la presencia del Señor y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este día que estamos aquí, Jesús mío, clamamos tu divina presencia sobre todos nosotros, Señor, los que escuchamos tu mensaje, Señor. Queremos pedir tu sabiduría, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, tu entendimiento, Señor, para que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y así, Señor, poder aprender más y más de ti, Señor mío, porque sabemos que nunca terminaremos de aprender de ti, Señor. Pero también, Señor, danos la capacidad, la fuerza, la fortaleza para poder hacer tu palabra y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, para que seas tú, Señor, el que sale por medio de nosotros, Señor. Quita de nosotros todo lo malo, todo pecado, Señor, todo lo que no te guste, y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Padre, con nuestros hermanos, porque todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Santísima, que también ella nos acompaña. Amén. Bueno, hermanos, hoy en este día compartimos nuevamente las lecturas del domingo 23 de abril, que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido vivir un día más. Hoy en este día las lecturas están un poquito larguitas, pero bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor de lo mejor, como siempre lo he dicho. Comenzamos con la primera lectura, que viene siendo de Hechos de los Apóstoles, donde nos dice: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz. Dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me se ha permitido hablar con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, hermanos, vamos a tratar de entender la palabra de Dios hoy en este día de Hechos de los Apóstoles. Como siempre lo hemos dicho, estos libros son un tesoro para todos nosotros, para seguir aprendiendo, para instruirnos de la palabra de Dios, porque nosotros no terminamos nunca de aprender, hermanos. El Señor nos sigue instruyendo día a día, queriendo que nuestras almas se salven, queriéndonos dar vida eterna a todos nosotros. Bueno, comienzo como aquí nos está hablando la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo está diciendo que en el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud. San Pablo está contando esta historia, cómo San Pedro se presenta junto con los 12 ante la multitud enfrente de los israelitas y les dice que Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios mediante los milagros y los prodigios y señales que él hizo, que el mismo Jesús realizó. Aquí vemos cómo Pedro está dando testimonio de las cosas que Jesús mismo hizo cuando estuvo en la tierra. Y también les está diciendo a los israelitas que ellos mismos utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero también les dice que cómo Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Y también comienza a contar acerca de David, el rey David, cómo él se refiere a él, cómo David desde la antigüedad, él ya lo veía constantemente al Señor, delante de él, delante de David lo miraba a él, y cómo el corazón de David se alegraba de tener esa esperanza, porque sabía que no lo abandonaría a la muerte. El rey David tenía esa esperanza, confiaba en el Señor. Nos dice también que David murió y lo enterraron. Y su cuerpo, su sepulcro se conservaba entre ellos. Imagínense qué cosas tan bonitas. Pero están diciendo también que el profeta David, el rey David era como un profeta, porque sabía que Dios le había prometido con un juramento que uno de sus descendientes ocuparía su trono. Y por fe sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. Por eso aquí el profeta David está diciendo estas palabras, porque en cierta forma él profetizó eso. Dice aquí que a este Jesús Dios lo resucitó. Lo resucitó de entre los muertos, llevándolo a los cielos por el poder de Dios. Y después Él manda su Espíritu Santo. Simplemente esta lectura, hagan de cuenta que nos muestra información a nosotros, para que nosotros creamos cómo Dios tiene poder de resucitar a los muertos. Primeramente, nos informa cómo Jesús resucitó, venció la muerte, para que todos nosotros tengamos vida eterna. Perdón. Aquí nosotros nos damos cuenta del poder de Dios. Nos está hablando la palabra de Dios, nos informa, nos hace saber a todos que la muerte ha sido vencida, que por esa gracia de Dios y su misericordia infinita, nosotros algún día
vamos a tener vida eterna, tal como nuestro Señor Jesucristo, tal como lo esperó el rey David también. Que nosotros tengamos esa fe bien puesta en nuestro corazón y que mientras estemos en esta vida nos esforcemos, hermanos, para nosotros algún día alcanzar ese reino prometido que nuestro Padre Celestial nos tiene a todos nosotros, hermanos. Como lo dije anteriormente, si tal vez tú has perdido un ser querido, alguien que tú amabas, ten la plena confianza que Él descansa o ella descansa. Simplemente nosotros nos toca que orar por ellos, pedir al Señor que tenga misericordia de ellos para que ellos puedan entrar en la presencia de nuestro Señor. Esta lectura, en cierta forma, como les dije anteriormente, es más que nada para afirmarnos a todos nosotros que si nosotros nos esforzamos en esta tierra, tendremos vida eterna. Eso es todo, hermanos. El mensaje para ahora, para hoy, para todos nosotros. Amén. Continúo con el Salmo. El Salmo viene siendo el Salmo 15, donde nos dice: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos reflexionando el Salmo 15, donde el salmista nos invita a todos y nos dice que el Señor es el que nos enseñará el sendero de la vida. Solamente Él nos puede enseñar a nosotros cómo caminar en este mundo mientras estemos en esta vida, hermanos. El mejor manual, el mejor libro para nosotros agradar a nuestro Padre Celestial es leyendo la palabra de Dios, es instruyéndonos nosotros con la palabra viva de Dios, hermanos. También nos dice aquí: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, porque tú eres mi bien. Miren nomás estas palabras tan hermosas que el Señor nos dice. Protégeme. ¿Quién te va a proteger más que nuestro Dios? Él tiene que ser tu refugio. Él tiene que ser tu Señor. Porque también nos dice aquí: mi suerte está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos. Y cuando yo pongo mi vida, mis planes en las manos del Señor, Él me bendecirá y me va a aconsejar hasta de noche. Me va a instruir internamente. Si tú lo tienes presente al Señor todos los días de tu vida, tú vas a estar lleno de sabiduría. Y dice aquí que tu corazón se va a alegrar y tus entrañas van a estar gozosas y tu carne va a descansar serenamente. Tú no vas a tener miedo de irte a dormir, porque si tú estás haciendo la voluntad del Señor, ¿de qué vas a temer? No vas a tener miedo de morir. Al contrario, estarás gozoso de esperar el momento de la muerte, porque sabes que hiciste el bien aquí en la tierra. Dice aquí su palabra: me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Hermanos,
Que el Señor nos enseñe, nos instruya con el poder de su Santo Espíritu para caminar, para nosotros vivir en este mundo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Amén. Continúo con la segunda lectura, que viene siendo de Primera de Pedro, donde nos dice: hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su presencia por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes los ha manifestado en estos tiempos que son últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente, qué hermosa lectura. Estamos mirando aquí otra enseñanza. Nosotros seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo: hermanos, ustedes llaman Padre a Dios, aquel que juzga la conducta de cada uno de nosotros según nuestras obras. Nosotros reconocemos que tenemos un Dios, hermanos, un Dios que mira nuestra conducta, que Él sabe lo que nosotros hacemos. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo: vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Nos está invitando, hermanos, que mientras estemos en este mundo, caminemos, vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mientras estemos en este caminar, en esta vida, tratemos de esforzarnos para agradar a nuestro Padre Celestial. Porque también nos dice aquí que todos nosotros sabemos que tenemos nosotros una manera de vivir estéril, heredada por nuestros padres, Adán y Eva. Pero dice que Dios nos ha rescatado. Nos ha rescatado de la muerte, hermanos, porque nosotros estábamos destinados a la muerte por el pecado de nuestros primeros padres. Pero por ese amor que nuestro Padre Celestial tiene, Él nos ha comprado con un precio grande, inmensamente grande. No con bienes efímeros, como nos dice aquí, ni con oro ni con plata. Nos ha comprado con su sangre preciosa nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice: esfuércense, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también nos dice aquí que por amor a nosotros, Él se ha manifestado grandemente. Y por Cristo Jesús nosotros creemos en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que nosotros mismos también pusiéramos nuestra esperanza en Dios. Que así como nosotros reconocemos que Jesús resucitó de entre los muertos y que Dios tiene un poder inmensamente grande, así sea nuestra fe, hermanos. Que le creamos al Señor, que tengamos esa esperanza puesta en nuestro Padre Celestial, de que algún día nosotros vamos a entrar a ese reino prometido, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, derramó su sangre por todos nosotros, hermanos.
para que tengamos vida eterna. Por eso es tan importante que nosotros nos esforcemos mientras estemos aquí. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la gracia para poder ser agradables a nuestro Padre Celestial y ser como esa ofrenda ante sus ojos. Amén. Amén. Continúo con el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, el Evangelio de San Lucas, una lectura hermosísima. Esta lectura para mí siempre me ha gustado mucho. Tiene un gran significado, tiene un gran mensaje para todos nosotros, hermanos. Yo, como siempre les he dicho, me quedo impactada de poder, cuando me meto a estas lecturas bíblicas, y en realidad definitivamente llegan hasta el fondo de mi corazón. Bueno, comienzo con discerniendo la palabra de Dios. Nos está hablando que ese mismo día de la resurrección, que vendría siendo como el domingo del día de la resurrección, que iban 2 de los discípulos. Muy conocido este
esta lectura bíblica de estos dos discípulos que iban caminando hacia Emaús, iban comentando acerca de lo que había pasado con Jesús de Nazaret, pero Jesús se acerca a ellos y comienza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen, ellos no lo miran, sus ojos están velados, imagínense nomás. Y Jesús comienza a meterse a esa plática, les pregunta de qué están hablando, por qué van llenos de tristeza. Yo me pongo a imaginar que estos dos hombres iban todos cabizbajos, tristes, sin esperanza, porque así es como lo relata la lectura, ¿verdad? Y ellos, los discípulos, ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso y en obras y palabras, y cómo lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Y este es otro punto muy importante, hermanos, donde nos dice que dicen los dos discípulos, dicen: nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Ese es un punto muy importante que voy a explicar más a ratito, ¿verdad? Y así siguen contando la historia. Y también dice que se han quedado desconcertados porque una mujer les ha comentado que lo han visto, que fueron al sepulcro y no la encontraron. Viene Jesús y les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que les anunciaron los profetas. Viene Jesús, en cierta forma les hace como un jaloncito de orejas a ellos también. Otro punto bien importante para nosotros. Y así siguieron caminando. Ya era casi como de noche, ya se estaba metiendo el sol, cuando los discípulos le dicen a Jesús que se quede. Quédate con nosotros, ya está a punto de oscurecer. Jesús acepta, se queda, y al momento de comer, cuando estaban sentados en la mesa, Jesús toma pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él se les desapareció inmediatamente. Ellos se decían uno al otro: ¿con qué razón nuestro corazón ardía por el camino cuando nos explicaba las Escrituras? ¡Wow! ¡Qué hermosa lectura! Inmediatamente se van con los demás discípulos, les cuentan lo sucedido. Los otros discípulos también dicen: de veras ha resucitado el Señor. Y qué hermoso momento. Ellos mismos cuentan lo que había pasado y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es una hermosa lectura, hermanos, para todos nosotros. Primeramente, yo quiero que tú te pongas en lugar de estos dos discípulos que iban caminando, tristes, achicopalados, sin esperanza, sin fe. No sé si te habrá pasado a ti también lo mismo, que muchas veces nos pasa a nosotros, que decimos que creemos en Dios. Y quiero que en este momento tú también reflexiones. ¿Cuántas veces tú te has sentido como estos discípulos que van camino hacia Emaús, tristes, desconsolados, sin fe, sin esperanza? Sin darte cuenta que Jesús está a tu lado, que Jesús va caminando contigo, que Jesús está contigo en ese problema, en esa dificultad,
en esa enfermedad, en esa situación que tú estés pasando. Pero muchas veces, hermanos, tristemente estamos como estos dos discípulos, que tenemos velados los ojos, que no reconocemos que Jesús está con nosotros. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿por qué estás así? Y nosotros, hermanos, la tristeza, el dolor, el problema no nos deja mirar. No nos deja mirar que todo lo que nos pasa es porque nuestro Padre Celestial tiene un plan perfecto para todos nosotros. No hemos realizado nosotros y se nos ha olvidado que tenemos a un Dios maravilloso que no nos abandona. Que tal vez hemos oído una y otra prédica, o tal vez hemos ido a uno y a otro retiro donde nos dicen que Jesús está vivo, pero nosotros se nos olvida. Nosotros en ese momento del dolor, de la dificultad, se nos olvida que tenemos un Padre que nos ama y que está con nosotros a cada momento de nuestra vida. Estamos como estos discípulos también a veces, hermanos. Y también nos pasa lo mismo como a estos discípulos que decimos, yo esperaba que si Dios existiera me ayudara. Yo esperaba que Jesús me iba a sanar o que iba a sanar a mi ser querido o que Jesús me iba a ayudar en este problema o en esta dificultad. Hermanos, a veces nos pasa exactamente lo que pasaron estos discípulos. Cuando ellos dijeron, esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días de estas cosas. ¿Cuánto tiempo ha pasado en tu vida que tú estás pasando por ese problema, por esa dificultad o por esa enfermedad? Hermano o hermana, déjalo todo en las manos del Señor, que Él tiene su momento y su hora para cada una de esas cosas. No pierdas la fe. Ten fe. Créele al Señor que Él está a tu lado. Y que si Él no te responde cuando tú le has pedido en esa oración, es porque Él sabe lo mejor para ti y también para mi hermano o hermana. Que no nos vaya a pasar como a estos discípulos, hermanos. Que no vayamos a ser insensatos y duros de corazón para creerle al Señor. Que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, porque todo está escrito. Lo dejó escrito para que nosotros creyéramos en su poder, en su santo y divino Espíritu, que Él va a socorrernos en nuestra necesidad. Hermanos, otra cosa muy importante. Invita a Jesús a quedarse en tu corazón, en tu casa, en tu familia, así como estos discípulos invitaron a Jesús. Y acércate tú lo más frecuente posible a recibir la Eucaristía, porque aquí nos está diciendo que cuando Jesús se quedó en esa casa y al momento de partir el pan y dárselo a ellos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Tú y yo se nos van a abrir los ojos
cuando nosotros nos acerquemos lo más frecuente posible a recibir la Santa Eucaristía, porque allí está Jesús, donde abre los ojos al ciego, pero a los ciegos del Espíritu se nos abren los ojos para que podamos ver de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mientras nosotros nos recibamos a Jesús Eucaristía y no lo pongamos a Él en primer lugar, vamos a permanecer ciegos, velados de nuestros ojos. Si tú tal vez no puedes recibirla por alguna enfermedad o porque donde tú vives no hay misas diariamente, pero recíbela por lo mínimo el domingo, porque el Señor conoce tu necesidad, mi necesidad. Pero si yo tengo la oportunidad de ir a misa todos los días de mi vida a recibirlo, hazlo, porque ahí los ojos del alma y del espíritu se van a abrir, porque el Señor tiene poder para abrir nuestros ojos espirituales. Alimentémonos del cuerpo y de la sangre de Cristo para dar testimonio de que Cristo vive. Ese es el mensaje para todos nosotros, hermanos. Acerquémonos, creámosle a la palabra de Dios y no andemos tristes, no andemos preocupados. Que todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas nuestras familias, todo lo que nos preocupe lo pongamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hará su obra a su tiempo. Eso es lo que yo te puedo compartir hoy en este día, hermano o hermana. Que tengas un hermoso fin de semana, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón y en toda tu familia, y que sigas siempre en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Bendiciones.